Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo. Hablemos de Yo vi tres luces negras, una película dirigida por Santiago Lozano, una coproducción México-colombiana que nos cuenta la historia de José, un curandero de la zona selvática colombiana que sabe que va a morir. Un día recibe la visita del espíritu de su hijo, un chico que fue víctima de desaparición forzada y asesinado. Entonces, tras esta visita, José toma la decisión de emprender un viaje espiritual para ir en búsqueda del descanso eterno. Sin embargo, en el trayecto se va a ver obstaculizado por la violencia del hombre armado que lo va a obligar a replantear los planes. ¿Por dónde leer? Yo vi tres luces negras. Vamos por partes. La película se centra en un conflicto que origina un sinfín de horrores y entre esos horrores la desaparición forzada. Y ese conflicto es la guerra colombiana, un tema que ya está inquietando a los realizadores de ese país para contarlo a través de distintos géneros. El año pasado en Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror, se exhibió Domo de Tayo Cortés, una película que en una historia de sectas medio fantástica por momentos nos adentra y nos sumerge en las preocupaciones del director Cortés con relación a la guerra y cómo también los hombres que en ella participan pues se involucran en desaparecer personas y en abrir fosas clandestinas para tirar los cadáveres de estas personas. Y que como también estos hombres armados están coludidos con autoridades y figuras políticas para perpetrar esos horrores y esos crímenes. Yo vi tres luces negras lo hace en un contexto de la zona de la selva colombiana, y dice, mira, acá opera la guerra y esto también está llevando a que pues muchos habitantes de las poblaciones aledañas tengan que desplazarse. Y es ahí donde hay que prestar atención, porque el cine latinoamericano nos está diciendo, oigan, entre todos estos horrores que implica la desaparición forzada, el crimen organizado, hay otro más que nos está doliendo, que es el del territorio y el desplazamiento forzado. ¿Qué es el territorio? Habría que replantearnos esa pregunta a partir de que películas como Eami, de Paz Encina, que está contextualizada en el Chaco y que nos cuenta precisamente cuál es el sentir de una persona que tiene que abandonar lo que consideraba su hogar porque el hombre armado llega y se apropia de él a punta de pistola y porque sí, ¿no? Porque puede y puede porque tiene pues el poder de las armas. Entonces, estas poblaciones, estos seres humanos no saben qué es un hogar, no saben qué es una casa, no saben qué es la identidad, la pertenencia, porque no se los están permitiendo, ¿no? Y por el contrario, los están obligando a ser nómadas y eso, en la mejor de las suertes, porque en algunos casos terminan siendo víctimas de desaparición o de otros delitos. El territorio está doliendo mucho en la parte de Sudamérica y nos lo están contando distintos realizadores con distintas historias, distintas tramas, pero con una misma preocupación es hacia dónde vamos a ir, o sea, porque si a estos hombres nadie los va a parar, hacia dónde nos vamos a mover, cuál será nuestro hogar, tendremos hogar, entonces por lo tanto es qué es el territorio. ¿Se puede ser poético para narrar horrores? Sí, sí se puede, porque no se va a hacer un poema del horror, por el contrario, el horror hay que denunciarlo y si se puede establecer un discurso contra él. Y es ahí donde entra lo poético, porque de dónde se puede construir el discurso o el posicionamiento, pues con base en las víctimas, en las personas que están siendo dañadas y quienes son las que sufren precisamente las consecuencias de la violencia perpetrada por el hombre armado. Y eso es lo que hace y comprende Santiago Lozano. En primer lugar, pues las personas, los individuos como José y otros habitantes que están siendo afectados precisamente por la guerra colombiana. Y por el otro lado, la propia selva, ese territorio que está resultando algo extraño para estas personas y que también está siendo un motivo
de interés y de ambición para quienes no solamente lo ocupan con temas de guerrilla o guerra, sino también para quienes buscan saquear o saquearla de recursos naturales o de recursos minerales, porque esa es otra intención que hay detrás. Entonces, la poética se construye, les digo, desde este territorio que están perdiendo los habitantes y las poblaciones y los propios individuos que en él habitan. ¿Y cómo ver esa poética? Ya les dije una al inicio con la sinopsis, ¿no? La visita del espíritu de un hijo fallecido hacia su padre, un hombre que sabe que se va a morir, ¿no? Y que posiblemente se encuentren en el más allá para poder estar juntos de nueva cuenta. Lo vamos a ver también con el viaje espiritual que emprende el propio José y con algo especial, que es el río que corre por esta selva. Y para muestra un botón, en el plano inicial vamos a ver un paneo sobre el río y un poco de vegetación que lo rodea. Uno diría, ay mira, esto es nada más como para embellecer un poco la toma, pero no es así. En realidad ese paneo nos está diciendo algo más, o nos está diciendo dos cosas. En primer lugar, que el río va a ser el eje narrativo del viaje de José, por lo tanto, de toda la película. Vamos a ver cómo más adelante, por ciertos lapsos y tramos, el río va a ser una especie de personaje o de voz para, para decirnos qué está sucediendo o qué rol está jugando en el viaje de José. Y por el otro lado, para empujarnos a un cuestionamiento de inmediato, que es, no importa saber de dónde viene ese río, lo que importa es saber hacia dónde va. Porque en hacia dónde va es donde queremos transitar nosotros, porque también vamos a emprender un poco el viaje junto a José. Entonces les digo que sí se puede construir poética en el horror y lo van a ver también con la fotografía y la cámara, que no busca encuadres estéticos ni bellos, no, busca encuadres que registren la naturaleza y la naturalidad de lo que el propio espacio está brindando para que se cuente esa historia. Y finalmente reconocer lo temerario del equipo de producción o de los productores para decir, sí, le entramos a este proyecto porque créanme que rodar en la selva y en condiciones selváticas no es nada sencillo, o sea, meter equipo ahí es complicado. Cuidarlo otro tanto, enfrentarse a las adversidades del clima, a las adversidades propias de la naturaleza, que la naturaleza habla y dice, pues si ahorita se cae una ramota de árbol, ese ya no es culpa mía, ¿no? O sea, es parte de mi condición. Entonces, arriesgarse a hacer una película de esta magnitud, más aún tratando de respetar el toque autoral de su director, no cualquiera, ¿eh? De verdad no cualquiera, mucho menos en una actualidad que cunde el pánico de perder el mínimo, el mínimo peso, la mínima moneda que se trae en el bolsillo. Entonces por ahí también reconocer el lado temerario de la producción para decirle que le entramos, porque justo productores así también se necesitan para hacer